A leer la palabra del Señor en esta tarde y vamos a leer en el libro de Deuteronomio el capítulo 10, el versículo 12 y el versículo 13. Libro de Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 y versículo 13. Voy a tomar la lectura de la palabra del Señor en esta tarde y vamos, después de leer, a pedirle a nuestro Dios que Él nos guíe, que Él nos hable conforme al propósito suyo y conforme a la necesidad en cada una de nuestras vidas. Libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12 y versículo 13. Amén. Dice la palabra del Señor: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Amén. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Señor Jesús, nos presentamos delante de ti en esta tarde, oh Dios, necesitados de ti, Señor. Reconociendo en esta hora que solamente para ti y solo para ti es todo el honor, la gloria y el reconocimiento, Señor. Que somos vasos, somos siervos, oh Dios. Usa mis labios y mi garganta, Señor, para hablar a mi necesidad y a la necesidad de estos hombres y mujeres que has traído hasta aquí, oh Dios. Que tu palabra corra y sea glorificada con poder y autoridad. Que nuestros oídos, nuestro corazón, oh Dios, esté sensible, Señor, para oír tu voz, para escuchar tu consejo en esta tarde. Háblanos, oh Dios, te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, en tu poderoso nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Estén cómodos, hermanos, en esta hora. El servicio que Dios pide. El servicio que Dios pide. Todos los seres humanos en la vida, aunque a veces no pidamos las cosas o ciertas cosas literalmente, pero sí las esperamos. El esposo trabaja, se esfuerza, provee para su casa. Y él espera de su esposa una respuesta a todo lo que él hace. Algunos lo piden. Amor, pero es que yo hago esto y yo hago lo otro y lo único que te pido es esto. La esposa se esfuerza en el hogar, hace una tarea, hace la otra. Si trabaja, pues todavía es más difícil la situación. Pero cuando vienen las dificultades, de una u otra manera reclamamos lo que pedimos o lo que esperamos de los demás. Porque siempre esperamos algo, así no lo digamos. Aún de nuestros propios hijos. Porque mire que usted y yo empezamos la cantaleta. Todo lo que le doy, ya le está haciendo el reclamo. Todo lo hago por usted. Yo le he dado todo. Y luego viene lo que pedimos. ¿Por qué vas perdiendo el año?
¿Por qué perdiste tantas materias? ¿Cómo es de cara a la universidad? Porque son realidades humanas en las que vivimos. Ahora, cuando nosotros miramos todo lo que Dios ha hecho por usted y por mí, todo lo que hace que usted conoce del Señor, y aún antes de conocerlo ya hacía cosas por usted. Y aunque a veces hablamos o decimos que no, la Biblia nos muestra que Dios sí pide. Y no debiera hacerlo, pensamos nosotros como seres humanos. No tendría razón, porque lo que ha hecho por nosotros es más que suficiente para que el motor andara solo. Pero aún así Él pide. Porque si miramos lo que le pedía a Israel, hoy no ha cambiado. Dios espera lo mismo de nosotros. Claro, porque es que Él lo entregó todo por nosotros. Se tomó el trabajo de buscarlo donde usted y yo estábamos perdidos. Y nos salvó con un propósito. No porque Él dijera, uy, esta muchacha tan linda, no, pues qué más hago, tocó salvarla. Y que se siente ahí para mirarla todos los días. No, nos salvó con un propósito. Por una razón nos salvó. Y es que le sirvamos. El solo hecho de uno sentarse a pensar lo que Dios hizo para salvarme, aún sin merecerlo. Pero limpiarnos, salvarnos, darnos lo que nos ha dado, para pedirnos que le sirvamos. Él, el dueño de todo, el que no necesita nada, ni siquiera de usted ni de mí. Porque en realidad no nos necesita. Pero aún viviendo esa realidad, entonces nos da el honor, el privilegio de que le sirvamos, de que le ayudemos a hacer el trabajo en el propósito que tiene la iglesia aquí en la tierra. Es la realidad que nos falta a nosotros como servidores, palparla y valorarla para desgastarnos por Él. Porque el problema hoy en día del servicio es ese, que la gente quiere servirle a Dios a su manera. El problema que tenemos en las congregaciones es que queremos servirle a mi horario. Casi que Dios nos tiene que pedir cita. O no sé, hermanos, cómo es que concebimos a Dios. O no sé dónde es que usted estaba. O en la condición en que usted estaba cuando Dios lo salvó. Porque nosotros, hermanos, estamos en un congreso para servidores. ¿No es cierto? Es la necesidad de cómo queremos servirle a Dios. Es la realidad de cómo nosotros queremos vivir para Dios. Hoy nos gana el afán, la ansiedad, nuestros compromisos. El servicio para Dios es poco. Mire una realidad pentecostal. Día que llueva, culto vacío. Tan raro. ¿Y quién aquí se derrite con el agua? Hasta donde yo sé, Dios nos hizo impermeables. O alce la mano el que se ha mojado por dentro. ¿Y qué problema, hermanos? Y tal vez dirán que uno es regañón, porque donde pastoreo le repito y le digo a los hermanos y les digo, porque me da como, me da como ese dolor, hermanos, sí.
Porque qué tal, hermanos, y perdónenme la exageración de paisa, pero que el Señor fuera con la cruz y vio la nube oscura y dijo, no muchachos, hasta aquí, sálvense ustedes, va a llover, ya no puedo hacer nada. Y nosotros una nube oscura y culto vacío, sin ni siquiera empezar a caer la primera gota. Ahora sí cae. Ay, pastor, pero yo quiero servirle a Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo es que queremos servirle a Dios? No es que yo vivo tan agradecido con el Señor, es que yo como amo al Señor. ¿Sí? ¿Y por qué no viniste a ayunar? Ah, es que perdí la batalla contra las cobijas. Y entonces, ¿qué es lo que nos pasa con lo que decimos? ¿O dónde dejamos lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Dónde dejamos todo lo que Él ha hecho por nosotros? Y Él pide. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? De usted y de mí. Sino que temas a Jehová tu Dios. O sea, que lo respetes. Que respetes a Dios. Que lo respetemos. Que andes en todos sus caminos y que lo ames. Que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y es tremendo cuando miramos esa realidad de cómo servirle a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Tantos años escuchando la palabra del Señor, a tantos pastores que nos han predicado y que siempre nos han dicho que Dios sea lo primero en tu vida. Pero en verdad lo es. Cuando hoy nos encontramos cristianos que le dicen, pastor, a ver, yo quiero servirle al Señor, hermano. Eso es lo más maravilloso que hay, eso es lo más grande que hay. Pero a ver, ¿cómo te digo? Yo solamente puedo en estos horarios. Yo solamente puedo estos días. Y usted puede decir, pastor, ¿y entonces usted qué pretende? Pues yo pretendo que lo amemos. Yo pretendo que entendamos que es que nuestra vida es lo que es por Él. No por su trabajo o mi trabajo, sus ocupaciones o todo lo que usted tenga. No, es por Él. Por Él es que estamos aquí, por Él vivimos, nos movemos y somos. Por Él respiramos, por Él podemos soñar. Solamente por Él. Y lo que Él nos pide es que le sirvamos. Y a veces mira, ay no hermano, pero es que eso culto todos los días. Mentiras. ¿Cuál culto todos los días? Ah, que es que diario en esa iglesia. ¿Y cuándo es diario? Si tenemos cultos martes, jueves, sábado y domingo, los que los hacemos. Porque hay unos que ya no hacen culto los martes. Otros movieron los cultos de día. Les cambiaron el día y bueno, está bien, ¿sí? Porque quieren otra cosa. Están cansados de lo mismo. Buscando algo novedoso. Ese es nuestro problema. Porque si uno se sienta a pensar en la misericordia de Dios todos los días, se emocionaría. Todos los días tendría un motivo para eso. Es verdad. Y es lo que nosotros tenemos que pensar. Usted va el martes, va el jueves, sí va. Porque tenemos que ser honestos, hermanos. Entonces mire que el tiempo en la iglesia no es tanto como usted cree. Supongamos que vaya juiciosamente a todos los 4 cultos de la semana. Y supongamos que tenga un pastor como yo, que predico largo, entonces póngale 2 horas.
¿Sí? Porque si no, es una hora, hora y media de culto. La dominical es la más larga. 2 horas. Súmele cuánto tiempo es a la semana. Nada. Seamos honestos, es nada. Es nada, hermanos. Pero nosotros a las otras cosas sí le gastamos horas, tiempo. ¿Sí? Porque es la realidad. Es lo que nosotros vivimos. Vea, tengo bueno, le estoy cañando, un celular que nos dieron. Pero yo no sabía, le decía a los hermanos estos días, este celular los domingos me llega un mensajito, ¿sí? Del reporte del uso de este aparato, mío. Esta mañana lo vi, porque estos días les decía a los hermanos, esta mañana me llegó, ¿sí? ¿Sabe cuál es el reporte mío? 27 horas a la semana en el WhatsApp. El reporte mío, ¿sí? Y sí, el trabajo y todo eso, pero se lo digo para que piense en su reporte, ¿sí? Porque de pronto las 27 horas le salen es de YouTube, o de TikTok, o de Facebook. Y ahí me sale el reporte de lo que yo uso. Por ahí estoy en Duolingo intentando aprender algún idioma. Y me sale a la semana es el más pobrecito. La uno esa tristeza. ¿Qué tal que el celular saliera el reporte de cuánto oramos? Se quema de la tristeza. Entonces, ¿cómo le servimos a Dios? ¿Y cómo decimos que es que estamos desesperados porque tanto culto? ¿A dónde? ¿Cuál tanto culto, hermano? Si lo que le damos a Dios es lo más poquito. Y ni siquiera a veces nos esforzamos, hermanos, en darle ese poquito, lo mejor. En entregarle lo mejor al Señor. En pensar, hermanos, en nuestro servicio hacia Dios, ¿cómo es? Aquí hay juntas locales. Yo sé que no solo me pasa a mí. Ustedes lo han visto porque ustedes se han sentado con sus pastores y han empezado. ¿Y a quién ponemos en la directiva de jóvenes? No hay. Ay, fulano. No, hermanos, es que ya el hermano se me acercó y me dijo que, pastor, conmigo no cuente este año. Dice que pastor. ¿Y usted por qué no se arrodilla y le dice, Señor, gracias por morir en la cruz por mí, hacer tanto por mí, conmigo no cuente este año que yo estoy muy cansado? Eso es lo que se nos olvida. ¿Y sabe por qué predico así? Es que Dios a uno le cambia la vida. Sí. Dios a uno se la cambia. Y algunos de los hermanos del 20 saben, y bueno, pero es porque yo pienso, no pretendo que piensen como yo, hermanos. Cada uno tiene su experiencia con Dios. Pero aunque yo fui criado en la iglesia, mi abuelo fue pastor de la iglesia. Mi mamá nos crió en la iglesia en San Javier, salimos a abrir la iglesia el 20 de julio. Como todo muchacho, yo me desvié rapidito, a los 10 años. Pero a los 13 que Dios me llamó, fue porque terminamos de hacer un robo y estábamos repartiendo la plata. Y en la Comuna 13 ya me habían perseguido por todos lados para matarme, por ladrón. Y la gente, decían en la iglesia, el hijo del diácono, mera rata. ¿No es cierto? Pero el día que me iban a coger, porque ya nos tenían pillados y sabían dónde íbamos a estar. Y como algunos han escuchado aquí, porque yo se lo cuento a mis hijos y a eso es a lo que me refiero, hermanos. O yo no sé, pero a mí eso no se me olvida.
Porque la orden era acostarme en esa cancha detrás de la iglesia del 20 y pegarme en un tiro de fusil en la cabeza. Yo siempre lo he dicho porque es verdad. Y si usted me pregunta a mí, hermano, yo me lo merecí. Yo me lo merecí. Pero imagínese la grandeza del Dios que nosotros tenemos. Al que nosotros le servimos. Él no. O sea, no hay algo que usted y yo hagamos, hermanos, de verdad, para decir que lo merecemos. Y yo estoy aquí, tengo la vida que tengo, solo porque Él se les adelantó. Solo porque Él llegó antecitos. Y habló a mi corazón como nunca y me dijo: Arley, vete para el culto ya. Y volteé y me fui para la iglesia del 20. Y cuando volteé en la esquina del tejar, llegaron por mí. Ya no estaba. Y entré a ese culto. Y ese día Dios cambió mi vida. La cambió. Y hoy todo lo que tengo se lo debo a Él. Y a veces uno piensa, hermanos, uno en parar en tantas cosas. Yo hablo con mis niños, yo les digo y les cuento. Porque yo a veces se lo digo a mi esposa. Y cuando pienso en eso, no soy capaz de quedarme quieto. Algo tengo que hacer para tratar de cubrir en algo lo que Él hizo por mí. Y nosotros estamos aquí es porque Él hizo lo mismo por todos. Esa es la razón, no es otra, por la que nosotros tenemos la vida que hoy tenemos. Y usted tiene las bendiciones que tiene, y tiene la vida que tiene, los hijos que tiene, el trabajo que tiene, aún la ropa que tiene puesta. Es todo por el amor y la misericordia de Dios, por lo que Él hizo por nosotros. Y por eso es que vale la pena servirle, y servirle a la manera de Él, no a la nuestra. ¡Aleluya! Y claro, el mundo que nos ha tocado, pues lleva a una realidad en este mundo, estos postreros tiempos que nos ha tocado vivir. Y voy a hablar de esas tres cositas que Dios espera de nosotros para que le sirvamos de la mejor manera. ¿Tenemos errores? Somos seres humanos. Claro que sí. Nos podemos equivocar. Algunos hermanos no leen bien. Otros cantamos horrible. Y otras cosas. Pero el punto está en servirle bien a Dios. Porque claro, si predicamos para que nos vean, cantamos para que nos vean, solo para que nos vean y nos aplaudan y nos alaben, y pues sí, mejor quedémonos sentados. Pero si lo vamos a hacer para Dios, entonces lo vamos a hacer con amor y vamos a hacer todo el esfuerzo para hacerlo bien, porque es para Él. Para Él, a Él es el que le servimos. Y lo primero que Dios nos pide, hermanos, es esfuerzo. Eso es lo primero que Dios nos pide a nosotros, esfuerzo. ¿Qué es el esfuerzo? El esfuerzo es empeño, es esmero, es dedicación, es sacrificio. Eso dice el diccionario que es el esfuerzo.
Y no nota que a veces nos esforzamos por todo en la vida menos por lo de Dios. O por lo de Dios nos esforzamos más poquito. Pero las otras cosas nos ganan un poquito más. Esta humanidad nuestra, hermanos. Porque todos ya sabemos que no somos de aquí. Y aunque sabemos que no somos de aquí, vivimos aferrados a esto aquí. Aunque ya sabemos que nada nos vamos a llevar. Nada. Y seguimos pegados y desesperados por tener algo que no nos vamos a llevar. Que aquí se va a quedar. Cuando ya el Señor nos dijo que lo que no se ve es eterno, que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, que lo que hacemos para Dios nos sigue a la eternidad, y lo sabemos, nos lo han dicho, y aún así no lo hacemos como debe hacerse. Nos enfrascamos en este mundo, hermanos. Y claro, Dios sabe que tenemos anhelos, no nos los quita. Pero primero es el reino de Dios. Primero Dios. Y entonces necesitamos esforzarnos. El versículo que nos sabemos de memoria. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero nos da la razón de por qué. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera. Ay, pastor, eso se le dijeron a Josué. Bueno, a nosotros nos fue mejor que a Josué, porque él nos lo dijo de otra manera. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Una alabanza para el Señor. Aleluya. Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Usted se imagina una promesa tan maravillosa? Que no nos dijo el Señor va a descansar los festivos, como hacemos nosotros. No dijo el Señor, va, yo los voy a cuidar de 8 a 12 y de 2 a 6. De ahí para allá defiéndase en solos. No, todos los días. Todos los días. Usted y yo estamos durmiendo y Él nos está cuidando. Porque por eso el salmista dijo, en paz me acostaré, en paz, y asimismo dormiré. Porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Solo Él. Es nuestra confianza, nuestra seguridad. Pero nos pide esforzarnos. Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, el capítulo 2, el versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate. Porque hermanos, es que esto es de esfuerzo. De ir una milla más. De luchar todos los días. Sí, hay veces, hermanos, que nos arrodillamos y no encontramos nada que decirle a Dios. Quédate en silencio. Pero arrodíllate. Que es que no tengo ganas de ir al culto. Pero ve. Es que es de esforzarnos. Que es que llegan de su trabajo, hermanos, y es día de culto, y claro, vas tan cansado, tienes sueño, claro que sí, pero esfuérzate. Esfuérzate. Porque es que esto es de esfuerzo. Esto es de luchar, de batallar todos los días. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que ubicar, hermanos, de la manera en que podemos y deseamos servirle a Dios. De lo que Él espera de nosotros. Él ve nuestro esfuerzo, como también ve nuestro desgano. Él nos conoce mejor que nadie.
Entonces, ¿cómo es, hermanos, que vivimos para Dios y lo primero que Él nos pide es que nos esforcemos? Porque a veces Él sabe que como seres humanos no es tan fácil. Pero debemos esforzarnos. Debemos esforzarnos. Porque tenemos esas dificultades que a nosotros se nos presentan. Pero les decía ahora, ¿sí? Almorzaron, ustedes peleando para no dormirse. Uno se tiene que esforzar. Y esa es una realidad. Pero nos piden esforzarnos. Porque es que para las cosas de Dios hay que esforzarnos. Sí, no es fácil, ni las cosas a veces como nos las presentan. No, tenemos que esforzarnos. El Señor dice, esforzaos por entrar. Porque muchos procurarán y no podrán. Así que sí hay que esforzarse. Y todo lo que usted hace afuera, hermano, su trabajo, su universidad, su estudio, el anhelo de usted tener lo que quiere tener, ¿cómo lo logra? Con esfuerzo. Sí. No es que del cielo le cae el bulto de plata. Por cierto, si le caería encima lo mataría. Pero no, te tiene que esforzar. Aun cuando Dios nos bendice y nos provee las cosas, nos deja que nos esforcemos. Porque es que todo se consigue con esfuerzo. Dependemos de Dios, claro, y depender de Dios es esforzarse. A Dios no le gustan los vagos. No. Si usted mira en la Biblia, Él no buscó desocupados. Por ahí a unos que encontró, casi que se le dijo, hombre, pues ustedes porque todo el día aquí desocupados. Porque es que al Señor no le gusta eso, llama gente ocupada. Claro. Por eso Él es el primero que sabe que ustedes tienen responsabilidades, pero Él quiere que la responsabilidad más grande para ustedes, para nosotros, sea Él. Que Él sea lo primero. Y después lo demás, porque Él nos ayuda con lo demás, pero primero Él. Así, hermanos, que hay que esforzarnos. Y Dios espera de nosotros el que nos esforcemos. Segundo, sé valiente. Porque el mundo que nos ha tocado, hermanos, necesita cristianos valientes. El reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos o solo los valientes lo arrebatan. Así que esto es una guerra. Y cuando estamos enfrentando una guerra, se requiere ser valiente. Se requiere ser valiente. Nosotros, hermanos, estamos viviendo un mundo, todo lo hemos visto. La situación en nuestro país, la situación en el mundo, la situación tan degradante de la sociedad. Lo que nuestros hijos enfrentan en la escuela, enfrentan en la universidad. Cosas que están haciendo tanta mella que se introducen a la iglesia. Por ahí viralizan videos de un montón de personas que lo único que hacen es ir en contra de todo lo que Dios enseña. Y nos lo quieren legalizar poniéndolos a cantar música cristiana. Y ahí es donde Dios espera que sus hijos se paren en la raya. Ahí es donde Él le gusta ver qué clase de cristianos somos. Porque podemos decir que los tiempos han cambiado, que a veces es el argumento de muchos. Pero Dios no ha cambiado. Así que el tiempo puede cambiar lo que sea, pero Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¡Aleluya! Ese aplauso fuerte para nuestro Dios.
Aleluya. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, en los postreros días. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y no está hablando de los de afuera, está hablando de nosotros. Él no está hablando de los impíos, ya son impíos. Está hablando de dentro de nuestras iglesias, dentro del cuerpo de Cristo. Estos son los tiempos peligrosos que estamos viviendo. ¿Y Dios qué espera? Un valiente. Dios espera a quien se pare en la raya, cueste lo que cueste, por sus principios. Porque no son los nuestros, son los principios de Dios. Por sus normas morales que no son las nuestras, son las de Dios. Y si le amamos tanto, no discutimos lo que es de Él. Procuramos vivirlo. Y procuramos hacerlo de la mejor manera. Y no intentar cambiar lo que Él hizo, porque si Él es perfecto y su palabra es perfecta, ¿a quién se le ocurrió pensar que es tan inteligente para decir, no, parece que aquí Dios se equivocó, cambiémoslo? No. Él es perfecto. Su palabra es perfecta. El cielo y la tierra podrán pasar, pero ni una coma ni una tilde de su palabra pasará. Nos guiamos por la palabra de Dios. Es la que nos dirige, es la que nos muestra el camino, es la antorcha que nos alumbra. Y es en lo que nosotros, hermanos, debemos recapacitar. Y no estoy hablando de vidas perfectas, porque no lo somos. Estoy hablando que estamos viviendo un tiempo, hermanos, donde nosotros debemos amar más a Dios. Por lo que enfrentamos en nuestras congregaciones, por lo que nuestros jóvenes enfrentan en el mundo, por lo que a nosotros se nos avecina como iglesia. Y es donde tenemos que ser valientes, porque no sabemos hasta cuándo estaremos aquí. Así que necesitamos ser valientes. Porque, hermanos, estamos viviendo una época donde priman mis deseos personales. Estamos viviendo una época donde lo más importante soy yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra para mí. Esa es la época que estamos viviendo. Donde primero mis logros, mi trabajo, la meta que yo quiero, y después miro lo demás. Porque estamos viviendo una época donde nos cuesta negarnos a nosotros mismos. Donde ya no queremos hacerlo. En una época donde ponemos las reglas para servirle a Dios. Donde acondicionamos nuestro servicio para Dios. ¿Y qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Porque hubo una época donde los hombres se sostenían como viendo al invisible. Eso era lo que les importaba. Y hubo una época donde un muchacho, confiando en su Dios, corría al campo de batalla frente a un gigante delante del que todos corrieron. Pero él no, porque sabía que su Dios era más grande. ¿Y dónde está esa época?
La época donde no le tenían miedo a enfrentar a los leones. Hubo una época donde no le tenían miedo al horno de fuego. Porque hubo una época en que ser cristiano se pagaba con la vida, pero no les importaba, porque amaban a Dios sobre todas las cosas y enfrentaban la muerte con valentía, porque sabían que morir sí era ganancia para ellos. Una alabanza para nuestro Dios. Pero ¿qué nos ha pasado, hermanos? ¿Se acuerda cuando de verdad no nos importaba si llovía? ¿Se acuerda cuando hacíamos el culto de oración a las 6:30 y a las 5:30 el templo estaba lleno? Y trabajabas igual. Donde si llegabas media hora antes no encontrabas puesto. Yo la vi. Yo era un niño. ¿Qué pasó con la época, hermanos, donde antes de empezar la escuela dominical todos estaban de rodillas y solo se escuchaba el hablar en lenguas o el llanto de los hermanos arrodillados buscando la presencia de Dios? Y hoy toca pasar al micrófono y decirles: hermanos, por favor, silencio, que están intentando orar. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó en el camino? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que a nosotros nos pasó, hermanos? ¿Qué cambió? ¿Qué es lo diferente? Que si había culto toda la semana. Ay, si era puente festivo, téngase fino, al menos en el 20 de julio. Culto de jóvenes el sábado, escuela dominical en la mañana, culto evangelístico en la tarde. Y si era festivo, confraternidad, no se fallaba ni un festivo. Y nadie decía: ay, qué pereza. No, antes anhelábamos que llegara ese día para estar en la presencia de Dios. ¿Y qué nos pasó hoy? ¿Qué nos pasa hoy? Puente festivo. Pastor, me espera la playa. No puedo, pastor. Porque sí, nos escudamos en el tiempo para la familia, y es verdad, pero nos estamos exagerando. Porque muchos no aparecen en la iglesia en semana. El sábado tampoco llegan. Entonces llegan los domingos. Es a lo que yo he llamado un católico pentecostal. Cambiaron de ir a misa cada 8 días por ir a culto cada 8 días. El evangelio no es eso. Cuando leemos la Biblia, y cuando yo leo la Biblia, y cuando desde niño escuchaba a mis pastores predicar, entendí que el evangelio no es eso. No, porque la Biblia nos enseña que el evangelio es algo más grande, es algo más poderoso, porque el evangelio es el poder de Dios, o decía Pablo, la dinamita de Dios, para salvar al hombre, para cambiar la vida del ser humano. Donde el ser humano lo único que anhela es estar cerca de su Dios. Pero nos embolatamos en una parte del camino, hermanos. Algo nos pasó, porque empezaron a salir las voces de que ya no era necesario. Y entonces a veces nos preguntamos: ¿por qué ya no vemos los milagros como los veíamos antes? Y Dios no ha cambiado. No, cambiamos nosotros. Cambiamos nosotros. Cada que voy a la iglesia de San Javier, ¿sabe qué me acuerdo? Yo era un niño. 5 años creo que tenía yo, 6, no recuerdo bien. Era el tiempo donde mi papá llegaba con sus 4 muchachos y nos sentaba al lado y nada más nos miraba y nos decía: nadie va al baño, y nadie iba.
Eso como que la vejiga escuchaba la voz de mi papá y pero recuerdo un culto de oración en San Javier. Siempre que voy me acuerdo de eso. Y estaba el hermano Alejandro Camacho predicando. Y entró un muchacho con una roca. Porque según él, el pastor, el hermano Alejandro, le había enloquecido a la cucha. Y entró así por el pasillo con esa piedra. Y los que conocieron al hermano Alejandro lo conocen. Así él, así tranquilo. Y entró así por toda la iglesia. Y cuando hizo así, el hermano Alejandro alzó su brazo y mismo dijo: hay poder en el nombre de Jesús. Y inmediatamente se quedó pegado. Sí. Su brazo con piedra y todo. Yo era un niño y nunca olvido eso. Nunca se me borra. Y el muchacho se puso a llorar. Y la hermana. Y el recuerdo que él decía: vamos a orar. Y le dijo al muchacho: para que Dios te restaure el brazo. Así, con esa tranquilidad. Cuando uno sabe el Dios que tiene, cuando uno sabe a quién le sirve, uno está tranquilo. Porque sabemos que tenemos al mejor, al único, al todopoderoso. Y oró y otra vez el brazo. ¿Quién olvida? Porque aunque nos perdimos algunos y nos desviamos y nos alejamos y nos fuimos, como les decía ahora, pero lo que escuchamos y lo que vimos de esos hombres de Dios, de esos hermanos que hoy muchos han partido con el Señor y otros ya son ancianos, pero la manera en que vivían para Dios, la manera en que le servían a Dios, la manera en que se entregaban a Dios, en algunas cosas al tiempo de hoy eran hasta exagerados. Es verdad, pero era su manera de amar a Dios. Y nosotros a veces, por pensar, hermanos, que eran exagerados, nos estamos yendo al otro extremo donde ya nada nos importa, donde creemos que de cualquier manera se le sirve a Dios. Y no es así. Y por eso se necesita ser valiente para servirle a Dios como a Él le gusta. No como nosotros pensamos, sino como Él espera que usted y yo le sirvamos. Aleluya. Porque yo recuerdo que mi papá se sentó un día ahí con camisa manga corta. Y el hermano Alejandro se bajó y se acercó donde mi papá y le cogió así. Le dijo: hermano Tarcisio, si se llama mi papá, hermano Tarcisio, esto no lo usa un hombre de Dios. Y mi papá no le volvió a poner manga corta hasta unos años. Pero así era. En algunas cosas como que se exageraban, ¿sí? Pensamos nosotros, claro. Había que ser lleno del Espíritu Santo para subir a trapear el altar. Y hoy lo miran a uno feo, le tuercen los ojos. Y los niños no podíamos subir al altar. Primero no corríamos, que eso salía caro en la casa. Pero si de pronto algún día le dan permiso y usted iba corriendo, hermano, eso era como una cosa que
Cuando usted reaccionaba que estaba cerquita de las escalas del altar, le metía la doble y el freno y frenaba. Porque nos habían enseñado que no podíamos pisar ese lugar. Sí, hoy decimos, no, solo son adobes, es cierto. Sí, es el altar, es donde nos paramos, el púlpito. Sí, no es que esto sea sagrado, esto es un vidrio y es donde le servimos al Señor. Sí, también es cierto. Pero se supone que cuando le vamos a servir a Dios, debemos hacerlo con respeto. Se supone que cuando le vamos a servir a Dios, debemos hacerlo con temor. Y que cuando le vamos a servir a Dios, tenemos que hacerlo con amor. Que si es cierto que los adobes y el vidrio del púlpito, la madera no son sagrados, también es cierto que el altar no es una discoteca. Y que no somos trinitarios. Y no somos del mundo. Y no tenemos que armar espectáculos. Porque el evangelio no es un espectáculo. El evangelio es una realidad que transforma al hombre. Y no hay que armar espectáculos para que el hombre cambie. Hay que dejar que Jesucristo lo toque, aleluya. Que Él cambie ese corazón. No hay que hacer shows. Porque es que tenemos que ganarnos a los jóvenes. Y entonces si no les transformamos la iglesia como al mundo, a una cosa rara, no van a llegar. Es que usted y yo no salvamos a nadie. El que salva se llama Jesucristo. Y sigue salvando. Porque su brazo no se ha cortado para salvar. Su oído no se ha grabado para oír. Tenemos es que hacer nosotros las cosas bien y ser valientes y seguir haciéndolas bien. No tenemos por qué cambiar. Si Él es el mismo. Los principios no se cambian y nos lo han dicho muchas veces. Ya nadie condenamos por una camisa manga corta. Yo también me las pongo, claro. Uno queda a veces con esas cosas de niño. Yo al altar no me subo así, no hay capaz. Pero sí me las pongo. ¿Sí? Algunos hermanos suben y no los condenamos. ¿Sí? Porque hemos entendido que ciertas cosas, pues los viejos eran así. Porque era como ellos sentían que se debía hacer. Nosotros, no porque seamos mejores o peores, pero hemos visto, no, de pronto no era necesario tal vez hacer esto. Pero eso no quiere decir que le perdamos el respeto a Dios. O no quiere decir que hagamos las cosas para servirle bien a Él. Y por último, hermanos, la obediencia. Si algo ama a Dios, es la obediencia. Pablo le dijo a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y Dios nos tomó. Dios nos tomó, nos llamó, nos salvó, para que no nos enredemos en los negocios de la vida. Y Dios, hermano, te prospera, claro que sí. No es para que me entiendan mal. No, su empresa, su microempresa, en su trabajo Dios le da gracia. Pero no te enredes. O sea, que Dios siga siendo lo primero. Que Él siga teniendo el primer lugar. Que lo primordial sea agradar a aquel que te tomó por soldado. Porque nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra capacidad. Lo que nosotros somos. Hermanos, es que es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y así particularmente como ustedes, si me hubieran conocido a mí, después de que el Señor me cambió, pues porque para atracar uno tímido no puede ser. Pero cuando Dios me cambió, era una timidez, una cosa tan tremenda. ¿Sí?
Pero Dios nos va moldeando, nos va ayudando. Y uno ya habla más que un perdido cuando aparece. Pero Dios nos va capacitando a todos, porque nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra capacidad viene de Dios, no de los esfuerzos humanos, sino de la gracia que Dios nos da. Y entonces el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestarle atención a Dios es mejor que la grosura de los carneros. Escuchar la palabra de Dios, entender, comprender lo que Dios desea para nosotros, pero principalmente obedecerlo. Obedecer. Hermanos, obedecer a Dios. Y cuando usted quiere obedecer a Dios, entonces obedece a su pastor. Y no es porque yo sea pastor, yo no nací siendo pastor. No, yo también estuve sentado como ustedes y también había cosas del pastor que no me gustaban. Sí. Y nos enojábamos con el hermano Orbeín porque no nos dejaba ir a jugar fútbol. Pero bravos. Y usted que es el diácono, dígale que nos dé ir a jugar. Y un día nos dejó ir y caí nos matan. Eso es otra historia. Él le decía, vio hermano Tarcisio, pero es que no, muchachos no pueden ir a jugar fútbol. Pero no enojaba. Sí, es que a uno también le pasó. Pero qué bueno, hermanos, que podamos entender que Dios nos habla a través de la palabra y nos habla a través de nuestros pastores. Porque Él desea lo mejor para nosotros. Porque Él quiere que le sirvamos de la mejor manera. Nosotros hacemos esto no por perder el tiempo, hermanos, créanos. Y personalmente uno también siente tristeza de tanto puesto vacío. Porque a eso vamos. ¿Cómo es que nos esforzamos para Dios? ¿Cómo es que queremos servirle a Dios? ¿Cómo es que queremos que Dios nos use? Porque todos queremos que Dios nos use. Pero debemos esforzarnos. Debemos ser valientes y debemos obedecer. Así, hermanos, que es la palabra que quiero dejarles en esta tarde en el nombre del Señor. Que reflexionemos, hermanos. Porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Y Dios espera de nosotros, de usted, de mí, de los que nos siguen, que nos levantemos con valentía y que volvamos a esas épocas donde Dios era lo principal para nosotros. Vamos a orar. Vamos a dar